Continúan las consecuencias, las repercusiones tras los masivos cortes de luz que se registraron en buena parte del país tras el último sistema frontal. La última novedad, podríamos decirlo así, es que la CGE se une finalmente en él en procedimiento compensatorio impulsado por el CERNAC tras estos extensos cortes del suministro. Estamos hablando de negociar ciertas compensaciones, considerando el daño moral, pérdida de alimentos, medicamentos, desperfecto en artefactos, etcétera. Vamos a conversar de este tema con el diputado Nelson Venegas. Él es integrante de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por el contacto. Muchas gracias a usted, Gabriela. Saludarla, por supuesto, y saludar a todos quienes están escuchando y viendo este programa. Mire, ya han pasado más de 15 días desde que se produjo el temporal. Suponemos que ya no hay gente que no tenga suministro, esperemos que así no sea y que todos tengan luz en sus casas, pero de todas maneras siguen habiendo consecuencias frente a este tema y una de ellas es la que mencionábamos, que finalmente frente a, a esta opción que ha dado el CERNAC de un procedimiento compensatorio, las dos principales compañías se unirían entonces a esta situación. ¿Qué le parece a usted esta última novedad que ha surgido frente al tema? Mire, yo primero que todo quiero señalar que esta es una situación que no podemos dejar pasar y lamentablemente en este país nos hemos acostumbrado a tener muy mala memoria. Yo le aseguro que efectivamente hoy día deberían ya prácticamente todos los hogares tener electricidad, energía eléctrica. Y en un mes más, todo este acontecimiento que fue dramático, en muchos lugares se va a ver olvidado. Y eso no puede seguir ocurriendo, no puede seguir archivándose las cosas malas como que aquí no ocurrió nada. Aquí nosotros debemos ser absolutamente tajantes en señalar que hay y ha existido una crisis tremenda y que debemos abordarla en su real magnitud y con toda la profundidad que amerita todo lo vinculado al sistema eléctrico. Nosotros tenemos una crisis eléctrica que quedó de manifiesto incluso a propósito de los temporales que existieron hace 2 meses atrás, pero además también por todo el sistema tarifario, la política tarifaria que tiene nuestro país, el congelamiento tarifario que existió y después el descongelamiento, que significa además el abultamiento en los pagos de electricidad de una manera bastante grande. Como si fuera poco, tenemos, creo yo, no es que lo crea, sino que me consta, porque han llegado muchos reclamos, todas las faltas e irregularidades que existen en torno, por ejemplo, a los cobros de la luz, o como, por ejemplo, se sacan los promedios de la luz cuando, por ejemplo, no se logra ver los medidores, etcétera. O sea, estamos en un momento que va más allá de la crisis puntual y coyuntural respecto de los temporales. Tenemos una crisis profunda respecto de todo el sistema vinculado sobre todo a la transmisión y a la distribución de energía. Y a lo mejor sea esta la oportunidad precisamente para apretar al máximo esta crisis y desde ahí sacar nuevas alternativas que nos permitan mejorar las condiciones de energía eléctrica que existen en nuestro país. Claro, podríamos decir que en este momento, a raíz de los temporales, se conjugaron todos los elementos que nos hacen determinar, como usted bien dice, que tenemos una situación de crisis frente a la condición energética de nuestro país, que se vio de manifiesto con los cortes de energía, pero que se seguirá viendo con el aumento en las cuentas que se viene ahora, en este mes. O sea, ya viene y después viene otra y después viene otra. Entonces, es una situación bien compleja. Mire, Gabriela, yo quisiera contarle, por ejemplo, que en este país nosotros somos muy afortunados respecto de la energía renovable. Nosotros tenemos mucha energía. Quizás uno de los países que tiene más energía o fuente generadora de energía es nuestro país. No solo tenemos energía solar, tenemos energía eólica, tenemos energía mareomotriz, tenemos la energía que nace desde los volcanes, tenemos muchas fuentes generadoras de electricidad y lamentablemente no tenemos, por ejemplo, un diseño de transmisión energética como corresponde y luego de distribución que sea efectivamente y que genere condiciones de competencia. Entonces, teniendo tanta energía en nuestro país, tenemos una energía lamentablemente muy cara y muy monopolizada. Entonces, yo creo, como todas las cosas y como todas las dimensiones de la vida, que de las crisis hay que transformarlas en oportunidades. Sea quizá esta oportunidad que esta crisis nos sirva precisamente para que nos tomemos en serio el potencial que nosotros tenemos. ¿Qué vamos a hacer con la transmisión energética? Como, por ejemplo, teniendo las tremendas fuentes generadoras en el norte, no está llegando, por ejemplo, a la zona de la capital o del centro. Además que son más baratas, son más limpias, pero sin embargo no lo estamos realizando. Ahora,
en lo referente, por ejemplo, al tema de la regulación, porque aquí hay discusiones que son de repente, por ejemplo, si queremos más energía manos de privado, si tenemos que generar una energía de electricidad, una distribuidora que sea del Estado. Hay muchas disquisiciones al respecto y que a lo mejor van a ser de más larga discusión. Pero lo que yo creo que no puede ser de tan larga discusión es cómo mejoramos dos cosas fundamentales. La regulación respecto del mercado de distribución, donde existe un monopolio en la utilización de la red eléctrica. Segundo, cómo se están cumpliendo las sanciones cuando estas regulaciones no están surtiendo efecto, porque ¿qué es lo que ocurre? Resulta que hoy día existe una regulación, existen sanciones, existen multas, pero para las empresas muchas veces es más conveniente pagar la multa que realizar la inversión que se está solicitando. Entonces, por ejemplo, yo soy partidario de sacar el margen para determinar las sanciones en lo relativo a la empresa modelo, que es como se están determinando. Y lo tercero, cómo mejoramos el servicio. Por ejemplo, no puede ser que después de los cortes de luz, que entendemos que pueden ser producto de un accidente medioambiental, etcétera, pero no puede ser que la reposición se demore simplemente porque no hayan cuadrillas capaces o la cantidad de cuadrillas necesaria para cambiar, o que uno, por ejemplo, esté llamando por teléfono y le conteste un robot por 4 por 5 horas, o sea, ni siquiera están dando la información respecto de un servicio, insisto, que no solo no es gratis, sino que además es muy caro. Diputado Venegas, en cuanto a lo que usted mencionó, el monopolio de la red eléctrica, si una persona en el mercado, en cualquier tipo de mercado, no le gusta un producto, no le gusta un servicio, va, lo puede cambiar y cambiarse de compañía. Ocurre con las compañías de teléfono, está empezando a ocurrir con las compañías de cable porque ya no está monopolizado, o al menos ya se puede uno cambiar de una compañía a otra, pero con los servicios básicos no se puede, uno no puede elegir, es el que está y listo. ¿Cómo cree usted que eso podría cambiar o si es que puede cambiar? Porque se habla de, ok, vamos a castigar a Enel, vamos a iniciar un proceso de quitarle la concesión, pero la pregunta es también, ¿hay otra empresa que pueda hacerse cargo de una concesión para una región como la metropolitana? Y son preguntas que surgen frente a lo mal que puede ir funcionando una empresa. Claro, su pregunta es muy interesante porque aquí es donde choca con los grandes intereses económicos que muchas veces son determinantes en cómo se hacen las leyes. Y esa es la verdad. Aquí en el Congreso se discuten muchas cosas que a veces no son de conflictividad o son de conflictividad de mentira, digamos, ¿ya? Pero hay cosas como esta que son grandes mercados donde se mueven grandes cantidades de capital, donde sí existen confrontaciones que son mucho más profundas. Y creo que lo que ocurre respecto de este tema dice relación con aquello. Esto ya pasó, por ejemplo, respecto a las líneas telefónicas que usted señalaba. Yo no sé si usted se recuerda, por ejemplo, que antes uno quedaba atrapado en la empresa en la cual usted tenía que hacer el llamado telefónico y no podía realizarlo a través de Mm. otra fuente. Hasta que en el año, me parece por ahí, por el año 94, 95, 98, en 1998, ahí surgió precisamente el tema del multicarrier, Exacto. donde utilizando una misma frecuencia o una misma red de telecomunicaciones, uno por lo menos podía utilizar y lo que se hacía se pagaba un royalty, se pagaba un peaje respecto de la utilización. Eso yo creo que se puede hacer hoy día con la energía eléctrica, donde la transmisión, perdón, la distribución eléctrica está en un monopolio porque uno no puede tener 10 líneas o redes donde le llegue la energía eléctrica. Entonces, si uno apuesta por otra empresa, la otra empresa puede pagar un peaje respecto a la utilización de la línea. Pero ¿por qué no ocurre eso? No ocurre porque son empresas que son muy monopólicas, donde hay un negocio que es demasiado rentable y donde hasta el momento no habían tenido complicaciones. Pero ahora, a propósito de una crisis que nos dio la naturaleza, nos permite estudiar mucho más profundamente respecto de esta situación y qué es lo que está pasando respecto de algunos grupos que están muy interesados en mantener el statu quo y algunos como yo que pensamos que es necesario y que hay que ver esta crisis como una tremenda oportunidad para mejorar el tema. Y esta oportunidad para mejorar, diputado Venegas, pasa por ejemplo, de qué manera exigirle a las empresas que tengan un número determinado de cuadrillas para atender una emergencia o que tengan un mejor servicio al cliente por experiencia propia. En el corte de luz, lo que llega es una respuesta automática que va aplazando el supuesto horario de retorno de la energía en el que te aparece hasta el segundo en que supuestamente llegaría la luz y claramente no es así. Entonces, ¿de qué se le puede exigir eso a las eléctricas? O sea, todo eso se puede exigir, si el problema es que nosotros tenemos un monopolio. Y lo más grave, estimada Gabriela, es que ese monopolio
es de una empresa que ni siquiera es una empresa privada, es una empresa del Estado. En el caso, por ejemplo, de SG es China, en el caso Mm, de Chilquinta, que es la zona que a mí me toca representar, ujú. Es una empresa china, en el caso de Enel es italiano, son empresas del Estado. Y entonces al final uno queda nuestra soberanía, de la cual nosotros hacemos, por ejemplo, ahora que viene el 18 de septiembre, tanto aspaviento, nosotros quedamos en nuestra soberanía limitado. Y yo creo que eso no puede ocurrir. El servicio es muy malo. Usted lo graficaba primero respecto al tema, uno llama por teléfono y le contesta un robot, ¿no? Le contesta un robot y uno está pagando por ese servicio. La cantidad de cuadrillas existentes, las compensaciones. Fíjese, por ejemplo, que cómo empezó esta entrevista. Usted me dijo, CG optó voluntariamente por Sí. acogerse a un sistema de compensación como lo hizo en él. O sea, prácticamente tenemos que darle las gracias a CG de que nos va a compensar una cuestión que realmente nos causó daño. Cuando el otro día tuvimos la Comisión de Energía analizando este tema de las compensaciones y estaba el director nacional del CERNAC, nos comentaba, por ejemplo, que las compensaciones que se deben realizar en este caso son menores porque no se someten a la ley del consumidor, sino que se someten a la ley eléctrica. O sea, es un negocio demasiado rentable, donde primero sacan la energía eléctrica de fuentes de nacionales de uso público, es decir, que nos pertenecen a todos los chilenos, ¿ya? Que en definitiva es el agua. Sacan la energía de bienes que están ahí. Luego nos cobran lo que quieren, porque tienen un mercado monopólico, entonces las licitaciones son cada 5, cada 6 años, a través de un mercado tarifario más o menos complejo. Y como si fuera poco, cuando hay crisis, quedan complicaciones como esta, donde más vale, insisto, pagar muchas veces la multa que realizar la inversión. Fíjese, por ejemplo, lo que nos decían ese día en la comisión, si esto no es que uno lo esté inventando, estas son las cosas que van quedando de manifiesto respecto a las complicaciones. Por ejemplo, Chilquinta. Chilquinta tenía una obligación de poda de árboles. Ellos en la licitación se obligaron y se ganaron la licitación porque se habían obligado a la poda de árboles. Entonces muchos dicen, no, esto es responsabilidad de la municipalidad. Sí, en muchos lugares, pero en el caso de Chilquinta ellos habían asumido contractualmente la obligación de la poda de árboles y no podaron los árboles. Y los árboles se deberían haber podado y cualquiera puede decir, no, es que hubo mucha lluvia, mucho viento. No, el contrato decía que la poda de árboles tendría que haberse realizado en marzo. Entonces, tienen como 14 cargos. ¿Ah? Tienen muchos cargos y vienen y pagan la multa y no realizan el servicio y no contratan las cuadrillas que están en relación a los accidentes que se tienen que realizar. O sea, es un sistema que de verdad ha dejado de manifiesto que es pésimo. Mm. Si esto hubiera ocurrido con una empresa del Estado, ¿sabe cómo estaría gritando? Disculpe la expresión, gritando la gente de derecha, en este caso yo soy socialista, estaría gritando y diciendo, no, es que la empresa es ineficiente del Estado, por eso que no sirven, etcétera. Pero ahora que es una empresa privada, yo lo he visto bastante callado respecto a la ineficacia y el abuso que han realizado en la ciudadanía chilena. Diputado, para ir cerrando y para ir tratando de buscarle una solución a este problema, ¿cómo lo usted? Se habla, por ejemplo, de la creación de una comisión investigadora para indagar también las responsabilidades de esto en la Cámara. ¿Qué otras posibilidades de usted caducar finalmente caducar la concesión de la empresa? Mire, yo pretendo, estoy aspirando a ser un diputado que por sobre la contingencia, la coyuntura y el populismo trate de ser lo más serio posible. Serio. Y yo creo que falta un poco de seriedad respecto de tratar los temas. Lo ideal sería la caducidad, pero la caducidad es mentira, porque caducar un contrato no permite licitarlo rápidamente, es decir, no es más que una amenaza al bien. Segundo, hay algunos que señalan, por ejemplo, que hay que realizar una empresa nacional de distribución eléctrica. Para eso se requiere una ley de quórum calificado y los quórums no existen. Lo que sí tenemos que hoy día tratar de generar inmediatamente es mejorar el mercado de regulación, el mercado tarifario, cuánto se le está pagando, por ejemplo, a los que realizan las tarifas, qué es lo que vamos a hacer, por ejemplo, con el tema de las empresas modelo, que son las que determinan los gastos operacionales, cómo se cobran las sanciones, etcétera. ¿Y cómo podemos llegar a una solución que sea más inmediata respecto a este tema? A través de una comisión investigadora, que no solo se dedique a investigar la situación que ocurrió, sino que se dedique a investigar profundamente cómo está funcionando el mercado eléctrico
o de distribución eléctrica. Y afortunadamente yo tengo la posibilidad, porque soy uno de los requirientes, en que voy a estar involucrado en la comisión investigadora tendiente a ver lo que pasó ahora, pero no para sacar una cuestión coyuntural respecto a lo que ocurrió hace 2, 3 semanas atrás, sino que a partir de ese accidente empezar a ver cómo lo más pronto posible empezamos a mejorar, sobre todo, insisto, el sistema sancionatorio, el sistema regulatorio, etcétera. Los otros temas pueden ser de más larga data y yo creo que mucho más conflictivo y por lo tanto muy largo. Pero esto es lo inmediato y yo creo que de esta comisión investigadora puede salir un informe que dé soluciones mucho más concretas, pragmáticas y realizables. Ya pues, diputado Venegas, le agradecemos por el contacto y estaremos súper atentos a cuando se conforme esta comisión y ver, por supuesto, también el detalle de lo que se va indagando. Así que le agradecemos por la conversación. No, muchas gracias a usted y por supuesto saludar a la gente. Qué bonito que existan estos programas porque da la posibilidad de decir que hay personas que estamos dedicados a afrontar de manera seria un tema que de verdad repercute en la calidad de vida de nuestros representados, de nuestra gente. Sí, pues es la idea. Gracias, diputado, que esté muy bien. Chao, que esté muy bien. Conversábamos con el diputado Nelson Venegas, integrante de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara, sobre lo que hay que hacer de ahora en adelante, ¿no? Para enfrentar lo que ocurre de manera de lo que está ocurriendo en cuanto a la matriz energética en nuestro país.